compañeras y los compañeros para, pues para compartir también, o para escuchar también un poco el eco que os ha llegado de sus testimonios y sus experiencias. Bueno, yo... ¿Hace falta un micrófono para el creador? Nada. Bueno, yo intervendré diciendo que la maleta que yo creo que portamos cada individuo, independientemente de que vengamos de un sitio o de otro, es nuestra historia. Y nuestra historia es muy importante. Y yo considero que mantener esa historia que uno ha tenido en un país determinado, en un lugar determinado del mundo, transportarlo a otro y comunicar esa identidad a ese otro mundo es una riqueza inmensa. No solamente para él, que en un momento porta esa historia y bebe también de la experiencia en el mundo que ha llegado, sino también para el mundo en el que se instala, que se enriquece muchísimo con esa historia. Nuestra identidad es nuestra historia. Y entonces yo creo que eso es una cosa, que es un valor que está menospreciado hoy en día. Y muchas veces por eso a lo mejor se ve al inmigrante no como esa identidad que se tiene, sino como un competidor, una persona que llega a un mundo que no es el suyo, que es diferente, que tiene otras creencias, etc. Y paso un poco a definir la espiritualidad y estoy un poco de acuerdo con Olegario, este chico, ¿no?, que habla de que la espiritualidad no solamente es fe o una fe determinada, es un sentido que se le da a nuestra vida humano, un sentido de humanidad, de comprender al otro, de sentir al otro como es, de recibir su aportación y yo darle mi aportación. Por tanto, yo diría que la fe, es cierto que bueno, la fe es una cosa que puede también proveer de una espiritualidad positiva hacia el otro individuo, pero no es esencial en sí misma. Lo esencial es la espiritualidad en sí, esa espiritualidad que tenga uno la creencia que tenga, cree en el ser humano y es un desarrollo. Y entonces, siendo emigrante o inmigrante, va a aportar ese grano de arena para el desarrollo de la humanidad en el sitio en que se encuentre. Entonces de ahí también extiendo un poco mi reflexión a que el mundo, realmente estamos en un mundo global, más que nunca. Sin embargo, estamos parcializándolo. Estamos asistiendo a realmente una decadencia espiritual enorme, en el sentido en que el mundo lo estamos troceando en lugares, digamos, en que deben ser inhóspitos con los demás. Es un mundo hecho para los que estamos aquí, los que nos creemos dueños de ese mundo, de ese trozo de tierra en el que a lo mejor han nacido nuestros padres, pero no somos dueños de ese mundo. El mundo es entero, de todos. No hay fronteras. Entonces, la reflexión es que estamos haciendo un mundo inhóspito porque estamos haciendo fronteras del mundo, impidiendo esa intercomunicación, poniendo trabas a la inmigración, poniendo trabas a la emigración, a todo. Increíblemente en España parece mentira que siendo un país tan emigrante, nos hemos convertido en un país en que se desarrolla un odio, o por lo menos se intenta utilizar la inmigración como una razón de separación, de diferencia, de oposición, porque son como una especie de oposición a nosotros. Y esto me parece de una equivocación brutal. Y creo que la razón última de esta perversión que significa la no aceptación del otro, porque esto es la base de todo este tipo de cuestiones que estamos hablando, es que no somos humanos con los demás, no aceptamos al otro por una cuestión o por otra,
me lleva a que realmente lo que hay detrás de este tipo de no aceptación es el ansia de poder. Estamos en un mundo en el que el poder está dominando todo. Buscamos el poder de todas las maneras posibles, de forma eficaz, en el sentido de ejercer el poder sobre alguien que coaccionamos para que haga algo que no quiere hacer pero que le obligamos a hacer, o hacemos ostentación de una situación sobre otro para sentirnos superiores. Entonces estamos en un mundo realmente, yo creo que una de las situaciones más decadentes de la historia. Yo cuando empiezo a pensar en el mundo romano, el mundo mesopotámico, la final de la Edad Media, momentos, digamos, de decadencia, en la que se llegaron a hacer barbaridades por parte de la humanidad, en el sentido de, bueno, de sacrificios humanos, de inquisición, en fin, tantas barbaridades que se han hecho. Pues yo ahora, cuando veo lo que está ocurriendo en el mundo, en los diferentes países, y veo esa obsesión por el poder y la deshumanización del que no tiene el poder, veo que estamos en el momento más decadente tal vez de la historia humana, no solamente por el hecho de lo que se está haciendo, que es la deshumanización total del que no piensa como yo, sino también porque esto está siendo global, porque no ocurre en España solo, en un país. Antes a lo mejor había un imperio en el cual sucedían las cosas, entraba en decadencia y luego pues era derrocado, sucumbía y florecía otro imperio que renovaba los valores. Hoy en día no sé qué futuro tiene un mundo global en decadencia absoluta, en el cual ya se ha perdido la espiritualidad, tal como la estamos concibiendo, o se está describiendo por vosotros, y también la humanidad, en el sentido de que no pretendemos ningún tipo de avance en ninguno de los dos sentidos. Ni queremos la aceptación del otro, ni queremos la mejora del ser humano en sí mismo, ni la superación de los desafíos que se nos acercan. Detrás de ti hay una persona también que quiero. Intentaré ser breve. Primero, mi admiración para todas las personas que tienen y están y han pasado por la admiración. Una admiración profunda. Segundo, la aportación que yo he visto sobre todo en las personas de origen sudamericana que vienen y que se incorporan a la parroquia y a la gente alrededor nuestro, tiene una espiritualidad que ya quisiéramos tenerla los que estamos aquí. La espiritualidad que aportáis o que aportan es, yo creo que un valor que nos ha de hacer reflexionar mucho a los que estamos aquí. Aquí se han dicho cosas magníficas, entre otras cosas ese comentario de que vas a la iglesia y son todos con pelo blanco o calvos. Entonces, mirémonos hacia adentro y todo lo que aporta, mucho de lo que aporta, grandes cosas. Aquí se han dicho cosas para mí, absolutamente importantes. La importancia de la acogida, pero la acogida en un sentido amplio de la palabra. No abrir la puerta, dar un bocata y allá te las arregles, ¿eh? No es eso. Bueno, mirémonos los que estamos aquí. Se ha dicho cosa de pocos niños en la iglesia. Y yo en eso estoy obsesionado. Me encanta cuando realmente hay un niño que lo ves dibujando en el banco de la iglesia con 4 años, con los padres que van a una Eucaristía. Me encanta cuando se termina la Eucaristía y de repente ves a 3 niños que salen corriendo de 5 años jugando entre los bancos. Lo estamos perdiendo mucho, mucho.
Me ha encantado comentarios de la espiritualidad que viene de los abuelos. Ya me gustaría a mí eso, aquí lo hemos perdido mucho. Los abuelos se les va a ver a la residencia, dicen cada semana, luego es cada 2 meses, y etcétera. O sea que muchas gracias, mi admiración, nuestra admiración por vuestra aportación y de todos los que vienen, de todos vosotros, es un ejemplo, pero de todos los que vienen. Muchas gracias. Ahí, Manolo. A ver, bueno, yo quería decir primero que entiendo que la historia de la humanidad es la historia de migraciones y de mezclas de culturas, que unas, es decir, que hoy en día creo que seguimos migrando y afortunadamente migrando. Me ha gustado mucho, me ha impactado el tema de la acogida, que yo os quería pedir a los tres decidnos 4 o 5 cosas o 6 o 7 o 10, las que sean, de cómo podemos acoger, pero cosas concretas si es posible, de cómo podemos acoger en las comunidades parroquiales nuestras a cualquier persona que quiera formar parte de ellas. Deciros cosas concretas si es posible. Bueno, yo creo que se me escucha bien, no hace falta. Vamos a contestar a eso que nos plantea Manolo y... Es que yo voy a contestar. Ah, vale. Vale. A ver, yo soy migrante cubana, hace 12 años radicada en Alicante y no nos llamemos a engaño. He ido a muchos encuentros similares a este donde se ha hablado del tema migratorio y de la acogida. Y no nos llamemos a engaño. La Iglesia Católica Española no acoge. No acoge. Hay comunidades, y yo diría que las más pobres, y pobres hablando en el sentido de pobreza, donde hay menos materialmente hablando, que son las más acogedoras. He tenido muchas experiencias en los lugares más sencillos, donde la gente más pobre son más acogedores que en los lugares donde hay personas de determinado rango social. Claro, yo vengo de una iglesia que no es elitista. En Cuba todo el mundo va por igual en la iglesia, negro, blanco, azul y amarillo. No hay ese problema. Entonces, concretamente, pues, empezando por el sacerdote, cuando llega una persona nueva a la comunidad, no verlo como un bicho raro, sino el mismo sacerdote dar el ejemplo de acercarse a esa persona. Buenos días, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Vas a estar aquí? ¿Te vas a radicar? ¿Estás de visita? Eso es lo normal. Y que los demás parroquianos hagan lo mismo. Porque es muy duro llegar a un país que, por ejemplo, yo pensaba que venía esto Roma y después España, ¿no? Entonces, llegas aquí y te encuentras unas comunidades muy frías, muy distantes, donde la paz prácticamente, a veces te viene dar la paz y el otro está haciéndose como si le fuera a llegar un disparo. Y con eso muchas cosas más, porque no es solo dar el alimento, es dar el alimento de afecto, el alimento de fe, de cariño, y eso lo que venimos del otro lado del charco, pues lo necesitamos, porque allá la iglesia es más cercana, más cálida, y vivimos en una comunidad, quizás aquí incide el tema de los movimientos, yo no podría valorarlo adecuadamente, pero quizás incide. Por ejemplo, en la iglesia cubana los movimientos son muy pocos y no tienen el peso fundamental. La parroquia es una familia. Entonces, en las navidades nos reunimos, hacemos una comida en conjunto, se conocen las familias, los niños se encuentran. Es otro tipo de práctica de fe, es lo que pasa. Entonces, bueno, aquí sí la acogida a veces es una acogida un poco formal y no de verdad de aquí. Y ahí es donde está la esencia. Y yo, por ejemplo, que soy una persona muy implicada en mi iglesia en Cuba, llegué aquí y me he tratado de insertar en cosas y al final no he sentido nunca el gancho ese de decir, no, aquí me entrego un cuerpo y alma. Porque al final veo que se habla mucho, pero a la hora de la verdad
no, he ido a asambleas de la acogida, que la parroquia, que esto va a ser la maravilla, y después yo misma soy miembro de esa parroquia y veo que no se acoge a las personas. Y llega, y por decirlo como se dice en Cuba, llega un negro y es como si fuera una cosa rara, no, un negro es igual que nosotros, no tiene nada diferente. Entonces, tenemos ese defecto del diferente, pues un poco desconfiado. Por ejemplo, hay personas que vienen y quieren participar, quieren leer, vienen con sus estudios para ser lector, quieren cooperar y no se les da entrada, porque hay un equipito, y eso es muy característico de nuestra iglesia, aquí y allá también. Hay un grupito de personas que tienen controlado todas las actividades, todas las cosas, y ellos son los jefes de esto, aquello y de lo otro. Hay que darle participación a los que llegan y conocer realmente al que se le hace caridad cuáles son sus necesidades, porque a veces no es el bocadillo, lo que necesita alguien que le dé un abrazo. Es esa yo creo que en esencia lo que hace falta, cercanía, calidez. Bueno, pues ya que esta señora ha hablado de la calidez humana, encantada de haberle escuchado, yo me sumo al testimonio de Jaime, de admiración por todas las personas migrantes, en concreto por ustedes que están aquí en la mesa, y quiero darles las gracias más sinceras por haber venido, por las reflexiones que nos han transmitido, por esa proximidad, y les deseo toda la salud del mundo para que puedan seguir dando ese testimonio pues a hijos, nietos y sobre todo ahora pues a la comunidad a la que pertenecen. Muchas gracias con mayúsculas, y no me importaría darle un abrazo a cada uno, a Mónica, a Miriam, Mary, felicidades por el esfuerzo que has hecho, por expresarte tan súper bien en español. Muchísimas gracias. Y a Olegario, aunque no está presente, en fin, seguro que le van a transmitir también pues el agradecimiento por parte de la asamblea que estamos aquí escuchando. Muchísimas gracias. Yo me atrevería a decir una cosita sobre la acogida, sobre esto que preguntaba Manolo, ¿no? Ahora parece que nos hemos planteado esto de los equipos de acogida a nivel diocesano, ¿verdad? Es algo que desde el secretariado pues hemos animado, hemos potenciado, hemos empujado, ¿no? Pero yo, Manolo decía, 3, 4 cosas, 5, 6, 4, me he apuntado 4, ¿vale? Y son muy fáciles. Lo que pasa es que a veces mi mujer dice que los alicantinos somos muy serios y nos cuesta, ¿no? Los alicantinos en general, provincia, ¿no? O que estas cosas, y a veces a mí también me pasa, ¿no? Yo he apuntado aquí y me imagino a una familia migrante, ¿no? Entrando a la iglesia, ¿no? Y que se encuentre conmigo, por ejemplo, ¿no? Sonreír. ¿Vale? Sonreír. Que a veces cuesta. Porque si miramos las calvas, pero como miramos para adelante la cara, agua. Saludar. ¿No? Presentarse. Preguntar. ¿Quiénes sois? ¿O estáis aquí por primera vez? ¿O habéis llegado hace poco? Y ofrecer, ¿no? Pues si yo, pues este es mi teléfono, o yo vivo en tal sitio, o si te puedo ayudar en alguna cosita, ¿no? Sonreír, saludar, preguntar y ofrecer, por ejemplo. No sé. Y ahora, vosotros, si queréis... Y escuchar, que es la parte más importante. A veces, como decía esta señora, que no es un bocadillo, sino es escuchar a la persona en sí, es lo más importante.
porque traemos tantas cosas y la cabeza de nosotros va, que a veces solamente con que nos escuchen creo que nos están resolviendo el problema. Es muy importante. Eso de la acogida es la base, lo más importante. Nosotros tenemos el SAC una vez al mes, el café con nosotros en el extranjero. Y lo sentimos solos, porque el párroco de mi iglesia no comparte con nosotros, ni ninguno de la comunidad ha dicho, bueno, lo vamos a tomar el café con ellos. Solo participamos nosotros los inmigrantes y un señor que es español que de Austin, Joaquín, yo, y se siente esa soledad. Nos gustaría que ustedes compartieran esto. ¿Por qué no pueden compartir un café con nosotros? Tan simple, un café con nosotros, nada. Y hablamos cosas normales. Ahí van gente marroquí, de todos los países sudamericanos, tenemos bastante. Y compartimos con ahora ellos están en el Ramadán, no han participado en este café con nosotros, pero cuando salgan del Ramadán tomaremos un café y nosotros festejaremos que se terminan también las Pascuas de nosotros. Pero nos gustaría que la comunidad nos haga sentir que pertenecemos a ellos, si somos de ellos, somos pueblo de ellos. Y emigración, aunque ustedes no lo crean, es una pastoral dentro de la iglesia, que muchos creo que no lo saben, pero sí que es una pastoral dentro de la iglesia. Esa es otra manera de acoger a la vida. Sin papel, Pero mi esposo es mi traductor. Esto ya no funciona. Ah, vale. Vale. Mi esposo es mi traductor. Mine is different because I grew up with my family already Catholic. You know, my family was already Catholic, so it was easier for me, and they introduced me to Catholicism. And they placed me in a Catholic school, which is, I feel like it's the best choice. If you're a Catholic family, your children should grow up and learn from a Catholic school. One of my... María dice que en el caso de ella es un poco diferente porque ella creció como católica y fue criada dentro de un ambiente católico tanto familiar como escolar. También ella opina que esa debería ser la manera, o sea, de que los niños crezcan con una educación católica. One of my fondest memories, or core memories, was when I was 3 years old. I was standing on top of the pew, the chairs, in the church, singing Our Father, while holding my grandmother, my parents' hands. That was one of my core memories. Así que uno de sus recuerdos principales, o de esos recuerdos que se mantienen con ella, es cuando ella tenía 3 años, estando junto con sus abuelos, en los asientos del frente, cuando se cantaba el Padre Nuestro. Sí. So I feel like what molded me to become Catholic and continue being Catholic is that my parents and my grandparents answered all my questions. Like, for example, when I was younger, when I was mending or helping my grandmother when she was bedridden already, I was around 21 years old, and I asked her, like, how sure are we that, you know, I was in my, let's say, quarter life crisis. So I was asking her, like, how sure are we that we know who God is? How sure are we how He looks like? You know, I asked her that, and she told me, and this would have been my answer in the invisible suitcase. That she said that
look at everyone. God is in everyone. Lo que dice ella es que algo que la ayudó a seguir manteniéndose firme en su fe, en su religión, fue que su familia estaba ahí para responder a sus preguntas. Y una ocasión en particular que ella siempre se recuerda es cuando su abuela estaba en sus últimos momentos y ella, María, estaba pasando por un momento de cuestionamiento de su fe. Le pregunta a la abuela cómo estamos seguros de que esto es verdad, y la abuela le respondió que solamente tenía que mirar a su alrededor y podía encontrar a Dios en todas las personas que ella podía ver. Y que esa era más o menos un poco la respuesta que ella habría dado el tema de la maleta invisible, que ese es uno de los recuerdos que le dan la fuerza de seguir adelante. And right now, what I feel like is, I want you to share them your story on how your journey towards being a Catholic, because it has been a very long journey, and it took you more than 25 years to actually figure it out. So I want you to share it with them. Bueno, Mari me da el paso para que cuente un poco mi historia. También responder un poco lo que... Porque yo creo que si bien entiendo que no siempre se da lo mismo en todas las situaciones, pero mi experiencia particular yo creo que fue ejemplar. En tanto, Padre José Luis, cuando yo entro a la iglesia después de la misa, se da casi punto por punto lo que dice Pedro. O sea, él me sonríe, se acerca a mí, me saluda, me pregunta cómo estoy. Yo le digo que vi el letrero afuera que dice que hay una catequesis para adultos, y empezamos una conversación donde él me pregunta mi situación, me escucha, y esa tónica se mantuvo a lo largo de la catequesis. O sea, yo recuerdo que él hacía tiempo para la gente, para conversar, a veces hasta la 1 de la mañana, para que estas personas pudieran expresarse las frustraciones que estaban sintiendo, las dificultades que estaban viviendo, los problemas emocionales con los que estaban. Y eso para mí fue un momento de acogida ideal. Yo creo que eso se debería repetir en otros lados. Lo que sí creo que falta es ese momento después para mantener la comunidad viva. Con María el año pasado nos invitaron a una iglesia protestante en Benidorm, porque había una mujer filipina ahí también. Y lo que me fijé es que después del culto ellos tienen una media hora, una hora de compartir galletas, té, café. Y la gente hacía planes para después de la iglesia, para quedar después de la iglesia y mantener una comunidad que no es solo dentro de la misa del domingo, sino que es una comunidad viva de vecinos que se conocen. Y eso es un grupo de gente inmigrante, pero ingleses. Yo siento que eso quizás no haría mal dentro de la iglesia católica. Perdón, se me quedó un punto de lo que hablaba el caballero aquí. De la historia de España y de que ahora hay como una especie de respuesta negativa hacia la inmigración. Mi bisabuelo fue inmigrante desde aquí, creo que antes de la guerra civil, y se fue con lo opuesto. Y así creo que llegaron, si no me equivoco, 2 millones de inmigrantes españoles a Argentina y Chile durante la guerra. Y claro, suena un poco hipócrita que ahora se haya una respuesta negativa a esa inmigración cuando somos los nietos o bisnietos de los mismos inmigrantes españoles. Pero también yo entiendo que no viene de una situación particular que es la misma que yo estoy batallando ahora, y todos mis amigos migrantes tienen el mismo problema, que es la vivienda. Para todos nos está costando un montón poder estar seguros en un hogar, en una casa o incluso en una habitación sin tener ese miedo de que me van a echar. Entonces yo entiendo que quizás la respuesta de la gente no viene más que de otra cosa que de eso, que se sienten amenazadas en su bienestar. Yo creo que si bien la acogida de la iglesia es muy importante para el tema emocional, el tema factual de la dificultad del acceso a la vivienda, tanto para migrantes como para los mismos españoles,
ese problema va a seguir estando y no creo que sea algo que se pueda solventar desde la iglesia. Se puede acompañar emocionalmente, pero ese problema va a seguir ahí. Qué lección. Ricardo. No, yo, muy breve, es el tema de la acogida. Yo el último discurso del Papa sobre las migraciones me dio, en mi manera de pensar y de acoger, un giro de 360 grados. Me dio la vuelta. Me explico. Breve. Nosotros cuando hablamos de los inmigrantes decimos, sobre todo cuando en Europa y este movimiento que hay tremendo, los inmigrantes fuera. Son los ladrones, los sinvergüenzas, fuera. A patadas o como sea, ¿no? Y decimos, no, es que lo necesitamos. ¿Qué sería de nuestros ancianos? ¿Qué sería de nuestros campos? ¿Qué sería de tantos trabajos que hacéis y que necesitamos y nadie quiere hacer? Vosotros estáis ahí, ¿no? A veces con títulos grandes haciendo trabajo miserable, pero estáis ahí, ¿eh? Y entonces necesitamos acogerlos, porque es que lo necesitamos. Lo que eso es un peligro tremendo. Porque cuando ya lo necesitamos, nos tiramos. Vienes para hacer mi trabajo y ahora márchate. Cuidado con eso. Y el Papa, el giro que da es: nosotros debemos dejarnos evangelizar por los inmigrantes. Nosotros no estamos en la postura del que está arriba, yo tengo el dinero, tengo la fe, tengo todo, te acojo y te saludo y te escucho y tal. Es algo mucho más que eso. El Papa dice: vosotros nos estáis evangelizando, vuestro estilo de vida, vuestra lucha, vuestra fe, vuestra confianza, vuestro sufrir lo que habéis sufrido, se habéis perdido vuestra identidad. Eso es un motivo para nosotros de aprender de vosotros. Queremos aprender de vuestra fe, de vuestro amor, vuestro coraje, vuestra capacidad de aguante, vuestra capacidad de lucha, vuestra capacidad de amor también, ¿no? Entonces me parece muy importante esto, ¿eh? Que cuando acojamos no estemos arriba. Yo tengo todo y te acojo. Estoy igual que tú o más bajo que tú y pido que me acojas. Pido que me transmitas tu fe, me transmitas tu vida, me transmitas tu cultura, me transmitas tantas cosas que yo necesito de ti y que realmente a través vuestra Dios me está cambiando a mí. Por lo tanto, yo no estoy arriba, estoy abajo, no solo te escucho, sino que te necesito y te pido que me acojas. Nada más que eso. Gracias. Bueno, esto es un torbellino de emociones, lo que a mí me habéis producido, me produce este acto, y necesitaría un tiempo de meditación y reflexión para poder compartir y responder o simplemente compartir mi conciencia cristiana. Lo primero que quiero decir, no quiero alargarme tampoco, lo primero que quiero decir es que yo tengo experiencia emigrante, porque aunque llevo 45 años aquí, soy manchego. Y una faceta de la vida del emigrante es las raíces. Cualquier emigrante nunca es difícil, bueno, depende de la edad, si es muy pequeñito, no lo sé, pero en el momento que ya ha tenido experiencias vitales, las raíces nunca se pierden, pues están vivas. El otro día hablaba yo con mi mujer, nos mirábamos y decía: si es que nosotros no estamos todavía integrados. Es decir, no formamos parte de las hogueras, que ya en nuestro barrio se han desaparecido. No, ¿cuál es la naturaleza, diríamos, social de Alicante en concreto? Nosotros vivimos en Virgen de Remedio, hemos vivido en otra zona unos años. No te miedo de integrarte, pero sí que hay una gracia especial, que es precisamente la fe y la Iglesia, dicha así en general.
precisamente por las raíces cristianas que tenemos personal y familiarmente, cuando nosotros vivimos siempre nos sentimos en casa gracias a la iglesia. En cualquier parroquia de cualquier zona donde vivíamos en Alicante, las parroquias estaban abiertas. Los sacerdotes han estado siempre abiertos y ahí están firmes ellos. Yo quiero reivindicar precisamente el trabajo de la Iglesia, dicho así, en su aspecto ministerial, que no es solamente eso. La Iglesia, es asamblea, ¿no? Bien, entonces hay que comprender históricamente. Yo nací en el 50, tengo bastante experiencia ya, incluido el Vaticano, en el sentido de que no sé cómo expresarlo, nunca nos hemos encontrado, bueno, en sentido histórico, en España. ¿A qué me refiero? Mi experiencia cristiana era obligada por el estamento político, y hay que hablar de política. Es decir, era obligado bautizarse, era obligado porque si no tenías posibilidades, etc. Es decir, venimos de una evolución histórica en España muy contradictoria de lo que es realmente el cristianismo y la vivencia del Evangelio así. Yo tengo esa experiencia he vivido experiencias fuertes en la Iglesia, y hay que comprender que no siempre la evangelización es fácil, y voy a decir algo, porque Cristo tampoco se deja evangelizar de cualquier manera. Entonces estamos viviendo una evolución política, social y eclesial muy difícil y fuerte, porque el camino es el de la pureza, el de la fidelidad, el del verdadero cristianismo. Lo digo porque otro aspecto que necesito expresar es las dificultades que hay de unidad dentro de la propia Iglesia. Es decir, que gracias sobre todo al magisterio y a la presencia del Papa, mantenemos esa unidad, pero hay una grandísima pelea dentro de la propia Iglesia que es necesario evitar, porque precisamente el amor y el espíritu es de unidad, no de separación. Bueno, este es un análisis que habría mucho que hablar, pero que me habéis producido tantos efectos, para decir y terminar que yo, como católico, como emigrante, como persona cristiana, jamás he sentido aversión hacia ninguna persona que haya venido de fuera o venga de cualquier manera, y que no se nos identifique a la Iglesia, y ahora sí digo a la Iglesia, con ningún aspecto político o actual que se refiera a una emigración que no es en la que la Iglesia acoge. Y ya lo ha dicho don Nicandro, ¿no? Es decir, que en la línea espiritual, mística y de conciencia del cristiano tiene que estar muy clara respecto a la emigración. Y os queremos y os amamos y os admiramos. Un último detalle: yo formo parte de una comunidad que es la de los talleres de oración y vida. Está con nosotros temporalmente porque viene a hacer unos cursos el pobre está sufriendo muchísimo, mexicano, Jorge Alberto, y lo que nos expresó el sábado que tuvimos nuestro retiro mensual, dice: yo me he entristecido muchísimo porque él vive por ahí cerca de la Plaza de Toro, no sé en qué iglesia ha estado 2 veces, pero si no viene nadie, si no acude nadie a las misas de la tarde y tal y cual. Es decir, que un poco reitero lo mucho que tenemos que aprender si podemos compartir precisamente nuestra fe, vengan de donde vengan las personas. Disculpadme. Creo que tenemos que ir también cerrando, no sé si además de... Perdón, yo solo una... ¿Hay alguna otra palabra más o...?
Una consideración. Primero, agradecer la forma y lo que nos habéis aportado todos los que estáis ahí. Yo estoy en acogida de Cáritas y he visto pues lo que es, todo lo que habéis puesto aquí delante, que no es tan fácil. Gracias por ese desnudar vuestro corazón y vuestras vivencias ante todos nosotros. Y luego deciros que sigáis adelante, que estamos aprendiendo y que lo que queremos es hacer las cosas cada vez un poquito mejor. Y que a veces, pues, en las parroquias, a veces no acogemos bien o a veces también hay grupos que los estamos esperando y no vienen. Es decir, esto es un proceso y es un tránsito que tenemos que hacer entre todos. Gracias por estar aquí, gracias por vuestra ayuda y gracias por ayudarnos y por compartir vuestra vida. Enhorabuena. Inés, si quieres. Sí, aquí tiene que ser el último. Me toca a mí como miembro de la comisión. Que me vean. Yo quería decir que cuando nos planteamos en la comisión este tercer encuentro, hemos tenido encuentros sobre espiritualidad, pues pensamos, la espiritualidad es de migrante, y lo pensamos como cosa que vosotros teníais distintas a las nuestras. Esto fue así. Yo me estoy dando cuenta ahora, al escucharos, que la espiritualidad del migrante es la espiritualidad de cualquier ser humano. Y que a la hora de la verdad estamos todos invitados a cuestionarnos cómo estamos viviendo, por ejemplo, una fe que quiere ser comunión, una fe que quiere ser acogida, una fe que quiere ser compromiso, una fe que quiere ser tantas cosas. Y aquí han salido muchas cosas para las cuales no estamos en condiciones más que de escuchar, y ya es mucho. Y además de escuchar, compartir. Si fuéramos capaces de compartir esta charla, por ejemplo, está siendo grabada. Quizá la mesa redonda ha sido grabado también todo lo que hemos dicho. Pues tenemos aquí un recurso para poder acercarnos a nuestra iglesia y decir, aquí hay unos cristianos que han venido de otros lugares, que nos han cuestionado, que nos han planteado situaciones que sin darnos cuenta, porque yo no creo que los cristianos de aquí hagamos las cosas mal a propósito, sino que necesitamos escuchar más. Es quizás la idea que yo sacaría de esta reunión, escuchar más porque los españoles estamos aquí o estamos de esta manera, porque los que habéis venido estáis de otra. Necesitamos escucharnos todos, necesitamos más mesas redondas como esta. Y gracias por los que habéis participado en el curso, en estas 3 charlas, y sobre todo los que habéis participado esta noche. Ha estado realmente muy bien. Gracias.